Hablemos de adolescencia, un podcast sobre los desafíos de la adolescencia con Nicolás Lavé. Hola, soy Nicolás Lavé y esto es Hablemos de Adolescencia, el podcast donde vamos a reflexionar sobre los desafíos de la adolescencia con evidencia científica, experiencia clínica y herramientas prácticas para papás, mamás, educadores y profesionales de salud mental o alguna otra persona que le interese esta temática. Primero que todo, quiero agradecerles a todos por el buen feedback que me dieron en el primer capítulo. Hay varias cosas que quiero ir mejorando, pero me quise lanzar con este proyecto que hace bastante tiempo vengo pensando, ¿sí? Pasado los últimos 10, 15 años especializándome principalmente como terapeuta, investigador, y lo que menos me he formado es como streamer, si se le puede decir de esa forma. Así que creo que hay varias cosas que tengo que aprender, pero lo importante es que hay varias cosas que quiero comunicarles. Ojalá que sean mensajes que les sirvan. Así que, nada, les agradezco el feedback. Un amigo me dijo que un podcast es una tremenda responsabilidad porque hoy día hay mucho contenido, hay varios pseudo gurús, entonces uno tiene que ser responsable con la información que quiere dar. Por eso puede que me vean en algunos momentos leyendo, ¿sí? Y la verdad es que quiero hilar muy bien las ideas que les quiero transmitir. Y en algunas ocasiones prefiero no improvisarlas, sino que tratar de que sean lo más precisas posible. Dicho eso, vamos a lo que nos compete. ¿Y a vos qué te importa, weón? Con esa frase, un adolescente que estaba viendo en una de las primeras entrevistas me respondió: yo tengo claro que no soy el panorama favorito de los adolescentes, ¿ya? Pero esa respuesta no me la vi venir. Hoy día vamos a hablar de empatía, ¿sí? Y les traje esta pequeña escena un poco, porque me es muy común recibir a adolescentes que la verdad no tienen ningún interés en venir a terapia y que no ven que existe un problema. Sin embargo, sus padres están agotados. La convivencia está realmente quebrada, están cansados de recibir respuestas agresivas, de aguantar gritos, de indiferencia o de incluso violencia física. Y sienten que ya no saben cómo recomponer la relación, que su hijo o su hija simplemente no se pone en su lugar o incluso peor, que le tienen miedo a sus propios hijos por cómo pueden reaccionar. ¿Qué es la empatía? Cuando realizo mis entrevistas de evaluación, por lo general les pido a mis pacientes que se describan a sí mismos, porque es parte de una consigna en la cual yo me he ido entrenando. Y me es muy común escuchar: soy muy empático o soy muy empática. Pero detengámonos un poco a comprender qué es lo que realmente significa ser empático. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, poniéndonos en su lugar y viendo el mundo desde su perspectiva. Implica tanto identificar como experimentar de manera objetiva lo que la otra persona puede estar sintiendo sin necesariamente estar de acuerdo con él o con ella o involucrarse demasiado emocionalmente. La empatía consta de tres elementos claves. La dimensión cognitiva es la parte mental de la empatía. Consiste en entender los pensamientos, intenciones y emociones de la otra persona. Esto incluye saber leer las señales que nos dicen las palabras, el tono de voz, la respuesta facial, ¿no? Cómo nos disponemos corporalmente, etcétera. La dimensión emocional: hablamos de sentir con el otro. Si algo le duele a alguien, que nosotros nos conmovamos y de alguna forma también podamos sentirlo. Este aspecto también impulsa lo que es la compasión, es decir, el deseo genuino de ayudar o aliviar a otra persona. Y por último, la dimensión conductual, que al menos para mí esta es una de las más importantes. No basta con entender y sentir lo que le pasa al otro. La empatía también se muestra con acciones concretas. Esto implica escuchar de verdad, sin interrumpir, validando los sentimientos del otro, respondiendo con palabras o gestos de apoyo, con reparar cuando hacemos daño, hacer algo concreto por el otro. ¿Por qué es importante que hablemos de empatía?
En mis clases, como docente universitario, en mis cursos sobre personalidad, suelo abrir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de salud mental con peor pronóstico? Muchas veces me dicen el riesgo suicida, pero la verdad es que es parcialmente correcto. La evidencia apunta a otro, el trastorno antisocial de la personalidad o la psicopatía. Este diagnóstico implica una severa incapacidad en sentir culpa y sentir empatía por el otro, junto con la presencia de conductas antisociales graves. Uno de los elementos que lo hacen intratable es la incapacidad de ver en el otro una posibilidad de idealizar. Por lo tanto, la posibilidad de ver a un terapeuta, una ayuda, se hace nula. Eso lo hace intratable, pues hay una incapacidad para apegarse afectivamente a otros. La ausencia de empatía puede llevarnos a una de las experiencias más crueles y peligrosas de nuestra especie humana, por lo que su desarrollo, su estimulación, promoción son fundamentales desde la primera infancia. Si no promovemos la empatía desde pequeños, corremos el riesgo de normalizar una serie de comportamientos que pueden ser potencialmente muy peligrosos. Normalizar relaciones que son más frías, utilitaristas o incluso violentas. Por otro lado, a medida que somos capaces de sensibilizar con los sentimientos de los otros, de responder de manera compasiva, afectiva e incluso realizar actos concretos y enseñarlos con nuestro ejemplo, nos acercamos a una de las experiencias más humanas y más potentes, la intimidad. ¿Nacemos empáticos? Parcialmente. Imaginen la siguiente escena. Hay, em, hay una sala de neonatología que hay varias guaguitas. Y entonces una de ellas empieza a llorar. ¿Qué creen que va a pasar? Exacto. También van a comenzar a llorar las otras. Este es uno de los estudios más replicados en lo que es la investigación de la empatía. Y este fenómeno se llama protoempatía. Estos hallazgos nos dan cuenta de la existencia de una base emocional a niveles muy tempranos y que se van a activar ante estímulos socialmente relevantes. Esto sería la base de lo que se podría construir la empatía más compleja en el futuro, en la medida que sea promovida y entrenada. Promovida y entrenada. Hago énfasis en estos puntos porque en los primeros años de vida la regulación es completamente externa, ¿sí? Depende mucho de los cuidadores, nosotros, los adultos. Miren, les cuento una anécdota. Cuando mi hijo tenía 3 años, yo lo llevé al parque en varias ocasiones, ¿ya? Y un día todo parecía normal, los niños estaban corriendo, estaban jugando, los papás por su lado también hacían de sus cosas, miraban de reojo la situación y bueno, mi hijo estaba feliz jugando. Rápidamente se acerca otro pequeño, bien inquieto, igual que el mío, ¿sí? Y empezaron a jugar juntos. Hasta ahí, todo bien. En un momento, el otro niño empezó a empujar a mi hijo y después empezaban a venir algunos manotazos. La verdad que para quienes somos papás o mamás, sabemos que esto es relativamente normal. Hasta ahora todavía nada fuera de la norma. Sin embargo, me empecé a percatar que los manotazos que tenía este niño eran bien decididos, parecían bien normales para él, ¿sí? Y ahí yo ya estaba empezando a preocuparme. Empecé a levantar la vista, ¿dónde está el papá? No sabía qué hacer, no sabía si llamarle la atención al tiro al niño o encontrar al papá o a la mamá que estuviera a cargo para, bueno, hacer la mirada, oye, por si acaso, tu hijo. En ese momento escucho a mi hijo que ya está llorando. Me demoré mucho. El otro niño ya lo había golpeado y mi hijo ya estaba en el suelo y yo empecé a notar que este otro niño ya estaba dispuesto para seguir pegándole. Entonces, claro, ahí ya tenía que empezar a hacer algo. Y justo me percato que uno de los papás que está, de hecho, por aquí cerca, levanta la mirada de su celular y observa esta escena. Este papá se paró de golpe, fue directamente hacia su hijo, que era el niño, le grita, Pepito, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo? Siempre es lo mismo. ¿Por qué? Lo
toma de un brazo mientras le va diciendo, no puedes hacer esto, ¿hasta cuándo? Y le dice, ¿sabes qué? Nos vamos. Y rápidamente lo toma del brazo fuertemente y se van. Mientras pasa al lado mío, me dice como a la rápida, oye, perdona, perdona. Y se va. La verdad es que Pepito era un niño inquieto, es cierto. ¿Le costaba controlar su agresión? Parecía que sí, pero es solo un niño, ¿sí? Y los niños, como sabemos, no procesan las emociones de la misma manera que nosotros los adultos. Cuando pienso en esta escena, Pepito pasó de estar molesto, enojado, a que su papá lo retara, le gritara, pasó a llorar y en segundo ya estaba de vuelta en el auto. Cuando pienso en esta escena, veo que Pepito pasó de estar enojado a que su papá lo retara, pasó a llorar y después en segundo ya lo estaban tomando del brazo y ya lo estaban llevando de vuelta al auto, lejos de la plaza y probablemente sin entender muy bien qué había pasado. Los gritos, las frases como siempre lo mismo, ¿hasta cuándo? ¿Realmente sirven para que un niño aprenda algo nuevo? Especialmente en ese momento, o más bien son una descarga de nosotros los adultos. Cuando un niño está bajo mucho estrés, su cerebro no puede aprender o va a ser mucho más difícil que lo haga. Reacciona, se defiende, pero no puede integrar información nueva. Su sistema límbico, aquel que está más integrado a lo que son las emociones, literalmente se come la corteza prefrontal, esta que está acá, y que se encarga de enjuiciar las situaciones. Entonces, es justamente ahí donde nosotros, los adultos, tenemos una enorme responsabilidad. Entender cómo funciona el cerebro de un niño frente a estos conflictos. Y vamos a tener que acompañarlo en estos procesos, porque es ahí donde nosotros literalmente nos tenemos que transformar en una especie de puente entre el sistema límbico y el sistema prefrontal. El poder nombrar las cosas que están ocurriendo, el poder calmar, bajar la ansiedad para luego describir y recién ahí, cuando hay una calma, ahí podemos incorporar información nueva. Y aquí es cuando entra una variable que es clave y que a veces olvidamos cuando queremos que nuestros hijos aprendan algo. El tiempo. Darnos el tiempo. ¿Cuántas veces como cuidadores nos desregulamos? La verdad es que son muchas. Nos apuramos, nos saltamos los procesos, nos dejamos llevar por la rabia, la frustración, la ansiedad o la impotencia y terminamos culpando a los niños de no saber manejar las situaciones, cuando en realidad somos nosotros quienes no hemos sabido cómo hacerlo. Bueno, ¿qué habría pasado si en vez de retar a Pepito, su papá se hubiera acercado, lo hubiera tomado suavemente de los brazos, lo hubiera mirado en los ojos, buscar la mirada, habría descrito lo que pasó? Mira, golpeaste a ese niño, él está llorando, luego ayudar a identificar las emociones que se están involucrando, tanto las de él, estás enojado, mira, él también está con mucha pena. em, Le dolió lo que hiciste, poder ayudarle a emitir un juicio. Mira, ¿está bien o está mal lo que hiciste? ¿Te parece bien? Y finalmente, transformar esa empatía en una acción concreta. Ahora hay que pedirle perdón. ¿Te parece si le hacemos nanay primero? Pero es importante, vamos, digamos perdón y ayudarle a acostumbrarse a usar esa palabra para entender que es importante para reparar. La clave está en el tono de voz, la calma, en mostrarle al niño que nos estamos tomando el tiempo porque esto es importante, ¿sí? Porque realmente lo es. Así, poco a poco, vamos ayudando a su cerebro a ir conectando las emociones propias, las de los otros, con las acciones, ¿sí? Y que éstas se van relacionando, porque eso es esencial para entrenar la empatía. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Durante este periodo muchas cosas cambian. El cuerpo, los amigos, las emociones, la mirada hacia el futuro, la identidad, porque muchas veces no vemos el impacto que tienen los cambios cerebrales en la forma de actuar, de sentir y de empatizar. La verdad es que escuchamos tantas veces este concepto del cerebro adolescente y que tiene una base bastante real, ¿sí? Pero ¿qué significa?
Que durante la adolescencia el desarrollo cerebral experimenta unos cambios que son asincrónicos. ¿Qué significa eso? Por un lado, el sistema límbico, que se encarga de toda la parte emocional, literalmente actúa de una alarma, ¿sí? Que va a regular las emociones, también va a estar relacionada con el placer inmediato, va a madurar mucho antes. Eso quiere decir que los adolescentes sienten más intensamente las emociones, buscan experiencias nuevas y necesitan esa gratificación inmediata. Por otro lado, la corteza prefrontal, la parte más encargada de lo que es la planificación, el autocontrol, el juicio crítico, el decir, wow, wow, para, esto está bien o esto está mal, se va a demorar en actualizarse. Digamos que este software todavía no llega, ¿sí? Puede que hayan pequeñas actualizaciones, pero no ha llegado, no está listo. ¿Cuál es el resultado? Los adolescentes van a vivir con mayor intensidad emocional y menor autocontrol. Entonces, habrá una enorme curiosidad por todo lo nuevo, incluso por lo prohibido o lo inmediato, pero la percepción de riesgo va a ser mucho menor. Con la empatía pasa algo parecido. En esta etapa se tiende a hacer primero una empatía más emocional. Entonces yo me puedo conmover con las situaciones, pero el salto a una empatía más cognitiva, más racional, el realmente reflexionar lo que al otro le pasa, el darse el tiempo, lo que a mí me pasa, se va a demorar más. Esto implica que ponerse en el lugar del otro desde la razón va a ser más difícil, sino que va a darse más desde la emoción, ¿sí? Empatía y agresión. Aquí les invito a pensar en este concepto. Canales de comunicación. A veces un canal de comunicación es lo que decimos, otro canal es cómo lo decimos también, ¿sí? Este chico que yo les dije en un inicio, ¿a vos qué te importa, weón? Presentaba un comportamiento muy similar al de varios consultantes. Ahora me voy a referir al término genérico y no a ese chico en particular, claramente. Reaccionar de manera muy rabiosa, de manera muy rápida, que los padres sentían que estaban pisando huevos a la hora de tener una conversación difícil o que sus hijos los daban por sentados o incluso que los papás les tenían miedo. Es decir, había un manejo muy desregulado de la agresión. Hago hincapié en este punto porque tal como les dije en un inicio, ¿sí? El déficit de la empatía aumenta las chances de tener problemas en la regulación de la agresión. Estudios muestran que la empatía se considera un inhibidor importante de la conducta agresiva, ya que la capacidad de empatizar con el sufrimiento favorece los comportamientos altruistas, permite reducir la agresión. Durante las últimas décadas, el nivel de violencia escolar, por ejemplo, ha ido aumentando a lo largo de los años. Según la UNESCO, hoy en día, uno de cada tres estudiantes ha sido agredido al menos una vez en el año en el mundo y uno de cada tres estudiantes sufre de acoso escolar. Chile no se queda atrás, pues ocupa el lugar 22 en el mundo de bullying escolar, donde se han reportado alrededor de 28.500 casos entre 2022 y 2023. Y esos son solo los casos que se han reportado. Además, ha surgido una nueva forma de violencia distinta, es que es la agresión de estudiantes hacia el cuerpo docente. ¿Sí? La violencia hacia los profesores, según el Colegio de Profesores, al menos en Chile, ha ido aumentando, donde en Santiago un 60% de los docentes menciona haber sido insultado por sus estudiantes. La Superintendencia de Educación, por otro lado, muestra que las denuncias por agresión a el cuerpo docente por parte de estudiantes han aumentado un 38% entre el 2023 y el 2024. Cuando trabajo con colegios, muchos profesores me han dicho, Nicolás, que sabes qué, yo tengo miedo en poner límites porque temo en que poco menos me acusen de maltratos, ¿sí? Y si llegamos a este punto es que perdemos el espacio seguro del adulto a ejercer como guía, como autoridad. Una autoridad que a veces incomoda, pero porque tiene que incomodar, ¿sí? Porque es necesario ese límite, ¿sí? Un profesor, un padre, una mamá o cualquier otra figura de autoridad con miedo es alguien que con mucha dificultad puede ejercer esa misma autoridad. Y también va a ser muy difícil que sea visto como un verdadero referente.
No me malinterpreten. No estoy diciendo que hay que volver a un punto que hay que ejercer miedo para ejercer la autoridad. No es eso. ¿Sí? Solo que en los últimos años hemos escuchado mucho la importancia de validar las emociones y es cierto, hay que hacerlo. ¿Sí? Un adolescente que no se siente escuchado o comprendido probablemente se va a cerrar en sus emociones a sí mismo y se va a cerrar ante el resto. Pero muchas veces podemos confundir validación con permisividad, que no es lo mismo, ¿sí? Y si solo validamos, pero no enseñamos a reparar el daño que causamos, a tolerar y a entrenar la culpa, por ejemplo, entonces formaremos jóvenes que se sienten muy comprendidos por dentro, pero que no sabrán lidiar con el mundo emocional de otros. La culpa no es trauma, es conciencia. Y aquí entra un tema muy importante, la culpa. Es esa sensación incómoda que aparece cuando nos damos cuenta de que nuestras acciones han afectado a otros. No es una emoción para evitar, es una emoción que tiene que ser entrenada, vivida y experimentada, ¿sí? Para así eventualmente ser tolerada. La empatía es la base para sentir culpa. O dicho de otra manera, un déficit en la empatía provocará también un déficit importante en la culpa. Si un adolescente grita, insulta o simplemente pasa por encima de otras personas y nadie lo detiene, nadie le ayuda a reflexionar lo que hizo o sobre todo nadie lo confronta con el impacto de sus actos, entonces lo que estamos evitando no es el conflicto, es el desarrollo moral, el desarrollo de la empatía, es la culpa y la conciencia, porque no podemos caer en la trampa de que todo lo que nos incomoda es trauma. Porque si evitamos que nuestros hijos se sientan culpables cuando deben, les estamos privando de una habilidad muy importante para los vínculos humanos. Que la culpa duele porque tiene que doler, porque es sano que duela, porque nos guía cuando hacemos daño y así poder repararlo. Si evitamos constantemente que nuestros hijos sientan culpa, no van a saber lidiar con ella y cada vez se va a hacer más intolerable esa emoción. No van a poder tolerarla. Y cuando uno no tolera la culpa, deposita en otros ese sentimiento, culpar a otros, que es algo muy frecuente que vemos. Estrategias para entrenar la empatía. Ahora que hemos explorado qué es la empatía, cómo se desarrolla, por qué es crucial en la adolescencia, quiero cerrar este episodio con algunas estrategias concretas basadas en la experiencia clínica y también en la evidencia. ¿Sí? No se trata de dar estrategias mágicas, pero sí de algunas estrategias cotidianas que ojalá marquen una diferencia. Primero que todo, la mentalización, ¿sí? La empatía comienza con esta habilidad, mentalizar, que palabra bien simple significa tratar de imaginar lo que está sintiendo o pensando la otra persona, incluso si no lo dice explícitamente. Este concepto ha tomado gran relevancia en la investigación científica de las relaciones humanas. Un buen punto de partida es preguntarnos, ¿qué puede estar pasando en la cabeza de mi hijo en este momento? ¿Sí? No importa que esté equivocado, da lo mismo. Lo importante es que nos preguntemos genuinamente cómo es que nuestro hijo o nuestra hija llegó a cierta conclusión. ¿Sí? ¿En qué se basó? ¿Quién les dijo eso? ¿Cómo lo aprendió? ¿No? Para lograr que el otro empatice, nosotros tenemos que tomar ese primer paso, ¿sí? Y así poder estar preparados para una conversación, sobre todo si es más difícil. Segunda estrategia, traer historias inventadas sin apelar directamente al otro. A veces abordar una situación difícil puede ser súper confrontacional. Por eso una estrategia que puede ser útil es hablar desde un tercero hipotético. Ejemplo, oye hijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con un tema. Al hijo de un amigo le pasó lo siguiente, ¿sí? Esto permite abrir un espacio seguro para hablar sin sentirse cuestionado, aludido directamente, e incluso sentirse útiles, nuestros hijos, en poder dar un consejo, en dar su perspectiva, y nosotros poder conocer cómo van reflexionando, ¿sí? Es importante que nosotros como adultos explicitemos los sentimientos de las personas involucradas en esta historia. O sea, lo importante es que en esta historia podamos explicitar las situaciones que nos preocupan, pero que no apelen directamente. Al hijo de una amiga se metió en este problema. Mi amigo me dijo que su hija se sentía súper mal, pero mi amigo, como el papá, también se sentía súper preocupado y no sabe cómo lidiar con esto. ¿Qué pensáis tú?
Te comento, a ver, cuéntame tú cuál es tu opinión al respecto. Otra estrategia, buscar los ojos activamente, ¿sí? Volver al encuentro visual. En un mundo en donde las pantallas han robado los ojos, como ya les he dicho, literalmente, mirarlos se vuelve cada vez más profundo y más difícil, pero necesario. Sin embargo, como adultos es nuestra responsabilidad en buscar esa mirada. Cuando hablamos con nuestros hijos, tenemos que mover activamente nuestra mirada, nuestra cabeza, ¿sí? Para encontrar los ojos de nuestros hijos. Probablemente nos vamos a encontrar con esa mirada, papá, ¿qué te pasa? Mamá, te volviste loca, ¿sí? Y sí, uno puede decir, sí, puede ser, pero lo que pasa es que cuando te hablo quiero mirarte, ¿sí? Em, Miren, esto es vital hacerlo, ya que mientras menos interacciones visuales tengamos con nuestros hijos, ¿sí? Más ellos van a evitar conversaciones difíciles en que se van a mirar los ojos, ¿sí? Porque no van a estar acostumbrados a eso. Tenemos que nosotros brindarle esa experiencia. Probablemente si le decimos, oye, mírame cuando te estoy hablando, es altamente probable que se ponga a la defensiva o que ponga esa mirada que bien conocemos, ¿sí? Pero si nosotros de manera tranquila buscamos, mira, y tratamos de encontrar, ¿no? Y uno dice, oye, es que quiero mirarte, ¿sí? Puede ser distinto. Esto también es empatía, porque mirar al otro y dejarse ver es sostener la mirada, aunque incomode un poco, permite conectarnos más. Cool down o regular antes de educar. En situaciones difíciles muchas veces queremos que aprendan en el momento, pero en ese momento de mayor sensibilidad es el cerebro cuando menos aprende, ¿sí? Cuando está en modo defensa. Por eso aplica la regla de cooldown. Bajemos la intensidad, ¿sí? Seguramente en esa discusión estás seguro o segura de que tu argumento es el más correcto, ¿sí? Y que tu hijo no quiere entender o no le interesa. Y probablemente tienes razón, no quiere entender o no lo va a hacer. Eso es cierto, porque por muy bueno que sea tu argumento, si tu hijo ya empezó a desregularse, no lo va a tomar. En esa instancia hay que explicar lo que está ocurriendo, más que el argumento, ¿sí? A ver, ejemplo. ¿Te has fijado que cuando estás escuchando una entrevista en la radio, de repente hay una cierta interferencia, que no se escucha muy bien la información? Oye, a ver, no te escucho bien. Entonces, da lo mismo lo que están hablando, se está hablando de fútbol, política, Taylor Swift, las noticias, da lo mismo. Ahora lo importante es, oye, no te escucho, a ver, ya, ahora sí, ya, ahora te puedo escuchar y la recuperamos, volvemos a hablar. Eso se llama la metacomunicación. Estaba hablando de cómo es la comunicación entre ambos, ¿sí? Entonces, es lo mismo ocurre cuando hay una discusión que se pone tensa, se pierde la señal. Sin embargo, lo que es clave es que describamos lo que pasa para retomar la señal, sin juzgar, solo describir, ¿sí? Y el tono también es clave. No es lo mismo decir, ya te estáis poniendo tonto, ya me estáis subiendo el tono, no te dais cuenta, espera un poquito, espera. No sé si te estás dando cuenta, pero yo sé que estás enojado, validamos. Está bien que estés enojado, validamos, pero no sé si te estás dando cuenta que mientras te estás enojando, estás subiendo el tono. Esperemos un poquito. Entonces, y yo sé que suena muy difícil, ¿sí? Pero tenemos que tratar de evitar que la discusión escale. Eso es prioritario, que en nuestra cabeza siempre esté la regla de esto no puede escalar, ¿sí? Por último, nombrar la agresión, ¿sí? Ponerle palabras a lo que pasó. A veces cuando nuestro hijo empuja, lanza algo, golpea a alguien o simplemente nos habla con una agresividad que nos deja un poco en shock, preferimos no decir nada. Y ahí tenemos un elefante blanco en la habitación que se queda y que se hace más grande, ¿sí? Em, a veces nos convencemos, está cansado, no quiero empeorar la situación, pero ojo, nombrar no es retar, ¿sí? Tampoco es enjuiciar, tampoco es dramatizar. Cuando describimos, estamos también educando. Primero, vamos a describir lo que pasó, ¿sí? Vamos a esperar un buen momento, quizás cuando ya pasó la discusión, ok, y volvemos y nos acercamos, ¿sí? Y vamos a describir. Oye, Pepito, cuando estuvimos peleando, me gritaste, me dijiste que yo era un viejo tal por cual,
describimos, ¿ya? Y decimos, oye, tranquilo, no vengo a retarte por eso. Quiero que conversemos de esto, ¿sí? Bajamos la defensa. Luego verbalizamos nuestros sentimientos. Eso me dolió, me dio pena. Esto no es manipular, esto es describir un hecho. Decir cosas dolorosas duele, es obvio. Y nombramos lo que la acción genera. Cuando tú haces eso, a mí me decepciona. Y no pasa nada con que uno diga decepciona. Sí, suena duro, pero así estamos entregando un mensaje. ¿Sí? Pues uno dice, pues decepciona. Yo no te he enseñado a gritar para lograr los argumentos. Pero ojo, eso nosotros también tenemos que creernos. Tenemos que ser muy cautelosos y empezar a disminuir los decibeles para entregar ese mensaje. Y si ustedes gritan a sus hijos, él les va a gritar porque él entendió que es una forma válida para hacerlo. Luego esperamos una disculpa, tratamos de verbalizarla. Tenemos que hacerla valer, ¿sí? Yo sinceramente espero que te puedas disculpar por la forma en cómo tú me hablaste. Nombrar la agresión no solo ayuda a tomar conciencia de la conducta, sino que algo que muchas veces adolescentes no van a lograr solos, ¿sí? Sino que también además entregamos un mensaje importante, no dar por sentado la conducta agresiva, ¿sí? Ah, es una forma de decir, esto pasó y no está bien, pero aquí estoy yo para ayudarte a entenderlo, para repararlo, para que no vuelva a ocurrir. Bueno, con esto vamos cerrando el segundo episodio de Hablemos de Adolescencia. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte, por escuchar, por interesarte. Sé que acompañar a un adolescente hoy día es muy difícil, pero tampoco tiene que ser imposible. En el próximo episodio vamos a abordar el tema de las pantallas y sus efectos en los vínculos, ¿sí? Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte. Pronto voy a lanzar un canal de YouTube para que también puedan ver el video desde esa plataforma. También te recuerdo que en Instagram publico a través de la cuenta ps-nicolás-lave-a-phd, donde comparto más información relacionada a los trastornos de la personalidad, que es el área en que yo me especializo clínicamente. Bueno, gracias por estar acá. Soy Nicolás Lave y esto fue Hablemos de Adolescencia y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.